Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias a todos, a todas, por regalarme nueva vez algunos minutos en La Opinión de Roberto Payano. Quiero, con su permiso, compartir una pequeña nota que me vi precisado a enviarle a un tal Ernesto del Toro, a un sujeto llamado Ernesto del Toro. En una pequeña conversación en que yo me introduje en la red social Facebook con alguien, uno de estos genios que llamaba a no viajar a Cuba, con las razones y tonterías más risibles del mundo, que no me voy a detener aquí, pero que tienen dos mentiras que sí puedo resumir brevemente. Un amiguito en Facebook llamaba a no viajar a Cuba, y yo le señalé que él estaba hablando falsedad, porque él no viajaba a Cuba no porque no quería, no porque no estaba de acuerdo con el sistema sociopolítico de Cuba, sino porque en el país donde él vive, Estados Unidos, no puede viajar, no lo dejan viajar. Tendría que haber un permiso muy especial con una lista de lugares en Cuba a donde él no puede visitar, si es que le dan el permiso. Y que entonces esa democracia que él defiende, en realidad no respeta su libertad de tránsito, su libre albedrío a visitar dentro de la ley y en paz el país que él desee. Y después yo le ponía otro ejemplo. Bueno, yo he visitado más de 10 países. En esos países yo estoy defendiendo ninguna idea, ningún gobierno. Uno viaja a conocer, a compartir, a estudiar, en algunos casos, y porque a usted le da su voluntad. Pero eso no significa que todos los turistas que vienen a la República Dominicana estén de acuerdo con el gobierno actual de la República Dominicana. La tontería más grande para avanzar, y eso más o menos se manejó en ese tono. Pero de repente a la conversación se entromete un sujeto llamado Ernesto del Toro, que quiere irse por un lado más tonto todavía y me acusa de recibir financiamiento internacional para defender a Cuba en la República Dominicana. Yo no me creo que eso tenga más importancia que un vituperio de un desesperado sin argumento. Eso no pasa de ahí. Pero yo quiero compartir con mis amigos por aquí un señalamiento que yo consideré prudente hacerle a ese tal Ernesto del Toro. Y escribí esto. Señor Ernesto del Toro, es solo para información entre mis amigos de este canal. No hay ninguna creencia de nada raro. Lo tenemos bien ubicado. Todos los pasos que da están siendo vistos. No hay ninguna... Esto es un comentario como si fuera de farándula. ¿Usted se acuerda la discusión aquella? ¿Quién era mejor, Olga Lara o Vickiana? Esto es así. Solo quiero leer esto. Señor Ernesto del Toro, durante muchos años yo estuve perdido en el mundo.
Hoy he descubierto la fe que nos hace libres. Tú ni nadie como tú se preocuparon nunca por cómo era mi vida en el mundo. Pienso que tampoco debe importarte ahora ni a ti ni a tu grupito cómo me comporto, ni cómo me siento o cómo me va en el mundo de la fe y la verdadera libertad que ahora vivo. ¿Cuál era para mí el mundo sin fe ni libertad? No tengo por qué rendirle cuentas a ti ni a la gente como tú, pero te lo voy a decir. Esa vida mundana fue cuando era militar de la Marina de Guerra. Hasta que en el año 1965 mi país fue invadido por el mismo que no deja tranquila a Cuba. Me dolió que la mayoría de mis compañeros de armas en las Fuerzas Armadas regulares apoyaron al invasor que masacró a nuestro país. Y decidí irme a la trinchera del honor con mi jefe inmediato Montes Arache y con quienes luego serían mis jefes permanentes, Camaño Deñó y Fernández Domínguez. A mí nadie me paga para hacer campaña en ningún sitio, como a otros que sí podemos probar porque nosotros no hablamos M. Ni soy un hijo de pu por defender lo que me da la gana, como otros M defienden lo que le da la gana a ellos sin que yo me meta en sus vidas. Dado que otros sí se meten en la vida de los demás y a veces de manera ilegal, te cuento también que en mi paso por el mundo sin principios, no todo ha sido mala suerte. En el año 1998, el entonces señor presidente de la República Dominicana tuvo a bien reintegrarnos a 709 exmilitares constitucionalistas por gestión de la asociación que nos agrupa y supuestamente o realmente para seguir eliminando los odios de la guerra patria que provocó la invasión de los Estados Unidos. Nos puso en condición de honroso retiro con disfrute de pensión. En el año 2002, otro presidente tuvo la gentileza de reconocernos el rango de oficiales superiores que hubiésemos tenido en ese momento si la superioridad no nos hubiese apartado de las filas solo por defender nosotros la soberanía nacional. A diferencia de otros que sí cobran por hacer campañas sucias y cuyas pruebas podemos mostrar porque no hablamos M, algunos tenemos tan poco amor al dinero que rechazamos la parte metálica de los decretos de retiro y pensión. Aunque sí aprovechamos para gestionar el permiso oficial de porte de armas en los calibres y cantidades que de acuerdo a los rangos alcanzados por ley nos corresponde, lo cual, junto a la insignia de la institución, es lo único que conservo de esos tiempos. Y aquí estoy como los árboles, de pie, y no se van solos. He querido compartir con este canal ese comentario que me vi precisado a hacerle a ese tal Ernesto del Toro. Ningún temor, es solo para que sepan que yo le dije eso. Quiero concluir este comentario en esta ocasión compartiendo también con ustedes para que esta clase de gente vean lo que pueden lograr sus malas palabras, porque tampoco pasa de ahí, son malas palabras y ya. Quiero compartir con ustedes mi participación breve en el reciente panel que organizó la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba en torno
al legado de la autodefensa del comandante en jefe Fidel Castro en el juicio que se le siguió luego del asalto al cuartel Moncada. Comparto con ustedes mi participación en ese panel. Luego de esa pequeña intervención en la red continental de solidaridad con Cuba, recuerden siempre que cualquier cosa, esta es la opinión de Roberto Payán. Quiero concentrarme en algunas ideas básicas que quiero resaltar en el aspecto ideológico, educativo, moral de la defensa del comandante en jefe. Y en ese sentido, como estoy llamado a ser breve, en nombre de los amigos de Cuba en la República Dominicana, quiero resaltar ante mis compañeros de la Solidaridad Continental el valor al concepto patriótico que desde su juventud, desde el inicio de la organización revolucionaria, el comandante en jefe y sus compañeros daban al trabajo político. En el alegato de Fidel, que luego se hace famoso por la frase que resume su defensa, la historia me absolverá, el comandante en jefe resalta algo muy especial. El autor intelectual del asalto a los cuarteles Moncada y Céspedes, José Martí el Apóstol, era el que los inspiraba. El comandante dejaba bien claro que en el centenario del nacimiento del apóstol, la juventud cubana, la política cubana, la situación sociopolítica de Cuba aparentaba que el apóstol iba a morir definitivamente y que esa juventud no podía permitir que el apóstol muriera. Al contrario, se identificaron siempre como la generación del centenario. Yo quiero resaltar la fe en el triunfo que siempre tuvo Fidel en la historia me absolverá y sus compañeros. Fijémonos que ese alegato, más que un alegato jurídico para defenderse de un tribunal, de una fiscalía prejuiciada, aprovecha el comandante para plasmar prácticamente el plan de gobierno del movimiento revolucionario. Quiero resaltar ante mis compañeros, amigos de Cuba, admiradores de Fidel en América, la preparación intelectual que debe tener el revolucionario, que no son contrarias, la dedicación al estudio. Fidel se da cuenta de que no le van a permitir una defensa, por lo menos una defensa apropiada, y él asume, dada su preparación, dado su nivel de estudio, su propia defensa. Todavía hoy, año 2021, las escuelas de derecho más prestigiosas, de práctica jurídica, de práctica de defensa, no aconsejan que los mismos acusados, aunque sean abogados, asuman su defensa. Son demasiadas emociones, demasiadas sensaciones. Fidel era emotivo cuando tenía que serlo y era razonable cuando tenía que serlo. Su defensa es hoy una clase de derecho comparado internacional. Hay que resaltar en la historia me absolverá la sintonía de Fidel y del movimiento revolucionario del que él era líder con el pueblo. Fíjense que una huelga general obliga a la todavía dictadura gobernante a conmutarle la mayor parte de la pena. Donde el pueblo se integra, esos dictadores beben una medicina que les duele. Y por una huelga general, Batista accede a liberarlo, aunque con el compromiso del exilio, a donde Fidel va a terminar de prepararse. Y cuando vuelve, se embromó Batista, ¿verdad? Se embromó la dictadura. Contactos de inteligencia importantes, razonables, bien estudiados,
desde el principio del movimiento revolucionario 26 de junio. Óiganme, Fidel se entera de que lo van a matar en la cárcel y convence al médico que llega a asesinarlo de que no haga eso. Fidel se entera de que ya la prensa está diciendo que él está muy enfermo y dijo, oh, pero y yo no tengo nada, eso es que están preparando algo. Y cuando va el médico de que a inyectarlo porque él estaba enfermo, yo sé a qué usted vino. Porque por el contacto permanente de la información oportuna con los entes que podían colaborar llevándole esa información. Unidad en la dirección política del movimiento revolucionario. Resalta también el alegato de Fidel hace 68 años. Fíjense que siempre hubo un equipo unido, disciplinado, que gracias a Dios así ha seguido hasta hoy. Y por más que el imperio ha encontrado una generación histórica que hizo la revolución unida a la generación de la juventud. Un equipo unido en Cuba para mantener el legado de la defensa de Fidel. La clara honestidad en los planteamientos, ¿verdad? La clara honestidad en los planteamientos. Cuando Fidel le tira en cara al tribunal la historia del médico que mandaron a matarlo, él dice, bueno, si esto le causa algún problema, lo lamento, pero mi compromiso tampoco fue negar eso, ni hablar mentira. Y bueno, como no debo abusar de la generosidad de los amigos del ICAT, saludo a la directora latinoamericana, al presidente, a todos los compañeros que trabajan con nosotros, quiero concluir resaltando también en la historia me absolverá, según mi punto de vista, también el factor de la suerte, el factor de la naturaleza, como se quiera llamar. Una periodista honesta, una periodista trabajadora de formación profesional y moral, llamada Marta Rojas, no se conformó con la rueda de prensa que daban las autoridades policiales informando los muertos, los asaltos al cuartel Moncada, dique en combate, la mayoría muertos ya presos. La señora Marta Rojas, periodista, dice que quiere ir al baño y mientras camina por los pasillos descubre viva a Aide Santa María. Y ese pequeño gesto de esa periodista históricamente se considera que salvó a esas dos mujeres que ella vio que no habían muerto. No podían aparecer en la lista de los muertos de la policía de la dictadura de Batista. Entonces, por ahora, gracias por la oportunidad en nombre de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Muchas gracias.